Evangelio de hoy, viernes 26 de julio del 2024. Tierra buena, el que escucha la palabra y la entiende. Primera lectura. Lectura del libro de Jeremías capítulo 3, versículos 14 y 17. Volved, hijos apóstatas, oráculo del Señor, que yo soy vuestro dueño. Os iré reuniendo a uno de cada ciudad, a dos de cada tribu, y os traeré a Sión. Os daré pastores, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y experiencia. Os multiplicaréis, y creceréis en el país. Y en aquellos días, oráculo del Señor, ya no se hablará del arca de la alianza del Señor. No se recordará ni se mencionará, nadie la echará de menos, ni se volverá a construir otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, trono del Señor. Todas las naciones se incorporarán a ella en el nombre de el Señor que está en Jerusalén, y ya no se dejarán guiar por su corazón perverso y obstinado. Jesús es nuestra referencia. Gracias por visitarnos, no olvides de tocar la campanita y regálame un me gusta. Suscríbete a mi canal para seguir creciendo y llevar el Evangelio a más personas. Salmo de hoy. Jeremías capítulo 31, versículos 10, 11, 12 y 13. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anúnciala en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículos 18 y 23. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso, significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende, ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Reflexión del Evangelio de hoy. Os iré reuniendo a uno de cada ciudad, a dos de cada tribu, y os traeré a Sión. El contexto histórico que vive el profeta Jeremías es desolador. Israel, primero el reino del norte, y luego el reino del sur, es conquistado y sus habitantes deportados. En este ambiente, Jeremías nos presenta la relación de con Dios en términos de relación de amor matrimonial. Una relación en la que Israel, poco a poco, ha ido alejándose de Dios, yéndose detrás de otros dioses.
Las consecuencias serán desastrosas, Jerusalén es destruida y sus gentes obligadas a dejar su tierra y vivir en el exilio. En medio de esta situación tan dura, el mensaje del profeta en este día está cargado de esperanza. Dios invita a su pueblo a la conversión, a volver a Él, un volver en el que será el mismo Dios quien traiga, reúna a aquellos que se alejaron, proporcionándoles buenos pastores, buenos guías. Jerusalén se convierte en el signo de la presencia de Dios, en torno a quien se forma el nuevo pueblo, que reunirá a todas las naciones. Dejemos que también resuene, en nuestro corazón, que con frecuencia se desorienta y se aleja del Señor, sus palabras de ánimo, las palabras que nos dirige desde el amor fiel que nos tiene. Volved, yo soy vuestro dueño, os reuniré, os traeré, os daré pastores, según mi corazón os multiplicaréis, y creceréis en vuestro país. A través de ellas, Dios tira de nosotros, nos atrae hacia sí, y nos conduce hacia nuestro hogar, que Él siempre habita. El que escucha la palabra y la entiende, ese da fruto, y produce 100, o 60 o 30 por uno. Jesús, en esta parábola, compara la vida de la persona con distintos tipos tierra. La metáfora de la tierra era fácil de comprender para la gente que en su época le escuchaba. Muchos habituados a las tareas del campo, no sé si a muchas personas hoy, con menos trato con la tierra, nos resultará tan cercana. Por eso detengámonos, para poder comprenderla mejor, en el milagro del crecimiento de una semilla, como a partir de un grano, puede producirse un crecimiento de hasta el 100 por uno, como nos cuenta la parábola. Cuando contemplamos, por ejemplo, un trigal en plena época de cosecha, quizás no apreciamos la pequeñez de los comienzos, no descubrimos la pequeña semilla enterrada en el surco, que durante meses estuvo oculta. En la parábola que nos cuenta Jesús, esta semilla es la palabra de Dios, capaz de hacer del campo que somos cada un jardín lleno de frutos, lleno de vida. Una semilla que Dios ha plantado en nosotros, independientemente de la tierra que seamos. En el relato Jesús quiere hacernos conscientes de que este proceso de germinación y crecimiento es un proceso que se realiza en el interior de cada uno. Es necesario estar atentos a él a través de 3 actitudes fundamentales. La escucha, como apertura del corazón a acoger la palabra, vivir desde lo hondo, desde la profundidad, y no desde la superficie, trabajarnos por dentro, abordando y enfrentando todo lo que ahoga la vida de Dios en nosotros, y poco a poco nos va minando, nos va secando, nos va agotando. Pero también la parábola nos abre a la esperanza y a la alegría, porque la palabra de Dios está ahí, en medio de nuestro mundo. Plantada en cualquier rincón de la historia, porque existe la promesa del 30, 60, 100 por uno, porque el reino es una realidad que supera siempre nuestras expectativas. Jesús es nuestra referencia. Gracias por visitarnos, no olvides de tocar la campanita y regálame un me gusta. Suscríbete a mi canal para seguir creciendo y llevar el Evangelio a más personas.